Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año esta cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les ponen. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información valiosa y aplicable a nuestras labores. Hoy vamos a ver un tema que nos ayuda a mirar la salud de una forma un poco diferente a la que normalmente usamos en nuestro día a día. La carga de la enfermedad no solo se mide en cuántas personas se enferman, sino en algo mucho más profundo, cuánto impacto tienen esas enfermedades en la vida de las personas. Para esto estamos hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología Aplicada en Prevención de Riesgos Laborales, Información para la Acción, viendo la sesión número 4, Carga de la enfermedad en el entorno laboral. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Miriam Perdomo Hernández. Ella es enfermera, magíster en epidemiología y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando procesos en empresas de diversos sectores económicos. Trayectoria que la ha llevado a desempeñarse como consultora nacional e internacional y docente de posgrado y maestría. Actualmente es la directora de la IPS Ocupacional Asistencia Integral en Salud de la Costa Atlántica. Doctora Miriam, es un placer tenerte por acá. Bienvenida. Muchas gracias, Diana, a ti y a todo el equipo de Positiva Compañía Seguro por propiciar estos espacios de formación, información para la acción desde la comunidad de epidemiología, elementos claves que nos van a permitir cuestionar, analizar, porque es lo que queremos dentro de estos espacios de formación, generar elementos y acciones que nos ayuden a conseguir lo que todos queremos, Diana, ambientes de trabajo seguros y saludables. Y obviamente para ello vamos a hacer un recorrido hoy sobre un tema, es un tema de demografía. Y a veces pensaríamos que no tiene que ver con nosotros los saludistas ocupacionales, como es la carga de la enfermedad laboral. Ya hemos visto los elementos de la incidencia, ya hemos hablado de prevalencia, hemos hablado de programas de vigilancia epidemiológica y hoy vamos a hablar de carga. Esperamos generar y cumplir para ustedes las expectativas que tienen con este espacio de formación y que nos acompañen en los futuros eventos de formación de esta comunidad hasta la sesión número 10. Diana, iniciemos con un censo de entrada, a ver cómo están las personas que hoy nos acompañan. Claro que sí, doctora, ya calentamos motores, entonces entremos en materia. Ahora sí, queremos saber los conocimientos previos sobre el tema que ustedes tienen hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a responder las siguientes preguntas. Cuantificar el costo de las incapacidades de 1 o 2 días aporta al plan de trabajo de un programa de vigilancia. ¿Esto es A, falso o B, verdadero? Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, falso obtuvo 39% y B, verdadero obtuvo 61%. Vamos entonces con la siguiente pregunta que dice, ¿el peso de la discapacidad es la diferencia que existe entre ese estado de salud ideal y el que genera determinada enfermedad? A, falso o B, verdadero. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes dejen su respuesta en pantalla y retomamos con los resultados. A, falso obtuvo un 25% y B, verdadero obtuvo 75%. Vamos con la última pregunta de este sondeo inicial.
Años de vida perdidos es la pérdida de años debido a la muerte evitable o prematura. Esto es A, falso, o B, verdadero. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes seleccionen la respuesta que creen correcta y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, falso, 50%, B, verdadero, 50%. Aquí tuvimos un empate. Muy bien, muchas gracias por participar de este primer sondeo. Ahora sí, iniciemos con esta sesión. Doctora Miriam, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Y bueno, al finalizar este espacio de formación, repetiremos esta conducta para ver qué tanto nos hemos apropiado de estos conceptos. Así que la invitación es a Open Mind, mente abierta, dándoles gracias nuevamente por conectarse y porque participen de una manera muy activa con preguntas, dudas e inquietudes. Y obviamente también dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy día vivos. Quiero iniciar con esta frase de Peter Drucker que dice: lo que no se puede medir, lo que se puede medir se puede gestionar. Y muchas veces dentro de nuestro rol como saludistas ocupacionales para los componentes de programas de vigilancia epidemiológica, creemos que está bien hablar solo de incidencia, está bien solo hablar de prevalencia, pero hablar solo de lo que tenemos dentro de las cuatro paredes de nuestro espacio laboral. Hoy en este espacio de formación vamos a salirnos de ese contexto laboral y vamos a hablar de problemáticas de población, de qué se enferma nuestra población trabajadora, de qué se enferma nuestra población colombiana, y eso cómo lo incorporo para que puedan mis programas de vigilancia ser mucho más efectivos en mi día a día. Así que para eso vamos a hablar de lo que es la carga de la enfermedad laboral, el peso que la misma tiene. Vamos a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles y vamos a hablar de eso, cómo lo incorporamos a seguridad y salud en el trabajo. Queremos básicamente socializar esos conceptos, que los conceptos de años de vida perdidos, los años de vida ajustados por discapacidad, hagan parte de lo que identifico a la hora de hacer un buen diagnóstico en SST para los programas de estilo de vida saludable. También queremos describir el comportamiento que en Colombia tienen las enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen mucho que ver con nosotros, con los trabajadores que tenemos como coequiperos, y articular esos conceptos en seguridad y salud en el trabajo. Así que comencemos. La carga de la enfermedad laboral se define como un indicador poblacional. Aquí no estoy hablando de lo que pasa en la empresa del sector transporte, en el sector de la panadería o en el sector agroindustrial. Aquí estoy hablando de indicadores que están relacionados con la eficacia y el funcionamiento de los sistemas de salud de la población del mundo y en especial de Colombia. Es un indicador que está relacionado con la pérdida de la salud poblacional y se define o se mide su unidad de medida, se le denominan los ABAT, A, B pequeña, A, D, que no son más que los años de vida ajustados por discapacidad. ¿Eso qué es en términos muy sencillos? Es básicamente los años de vida saludables que perdieron las personas por enfermedades, algunas prevenibles, otras no, es decir, enfermedades prematuras que se presentaron antes de lo que fisiológicamente debería presentarse. Voy a colocarles un ejemplo muy sencillo. El infarto agudo de miocardio era una enfermedad que estaba muy relacionado con el grupo etario mayor a 50 años. Hoy tenemos como patología prevalente el infarto agudo de miocardio en población menor a 35 años. Entonces, cuando decimos que los años de vida ajustados a la discapacidad representan los años de vida saludables por ese evento, significa cuánto se perdió en tiempo, cuánto en años se perdió por presentar esa enfermedad antes de. No solamente por haber fallecido de pronto antes de la edad cronológica, de la edad ideal para la patología, sino también por la discapacidad. ¿Cuántos años se perdieron por estar en obesidad? ¿Qué calidad de vida se pierden por tener una diabetes mellitus? ¿Cuántos años de vida se pierden por presentar hipertensión arterial? Patologías que no son de allá, que son de nuestro escenario laboral. Tenemos trabajadores con estas comorbilidades, por lo tanto el concepto de carga de la enfermedad empieza a ser parte de nuestras actividades, de nuestro discurso, de nuestro imaginario en seguridad y salud en el trabajo.
Ese indicador relacionado con la pérdida de la salud poblacional se calcula con dos elementos importantes de acuerdo con el estudio de Global Burden Disease de la Organización Mundial de la Salud, el estudio de la carga global de las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud tiene un ranking en donde evalúa la eficiencia de los sistemas de salud. Bueno, entonces les decía que estos años de vida perdido tienen dos elementos. Los años de vida perdido ABP, que son la pérdida de años debido a una muerte evitable. Les decía ahorita el caso del infarto agudo de miocardio. La expectativa de vida en Colombia está alrededor de los 76 años. Es decir, el niño que nace se espera que viva hasta los 70 y pico de años. Y a través de todos los esfuerzos que se hacen en salud, a través de los esquemas de vacunación, a través de todas las actividades de vacunación y todos los programas de PIP, se espera que las personas vivan hasta los 76. Cuando hablo de años de vida perdido, que de hecho es una de las preguntas del sondeo, básicamente lo relacionamos en la diferencia entre la expectativa de vida estándar, en este caso serían 76 años, y la edad en la que fallece la persona. Hablar de muerte evitable o de muerte prematura significa que fallece por un evento que pudo haberse evitado. Caso muy concreto, las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, enfermedades pulmonares, que de acuerdo con la tecnología que hoy existe y los tratamientos y los fármacos, tenemos la posibilidad de detectarlas a tiempo y de evitar su severidad. El otro elemento que habla en relación a la carga de la enfermedad son los años vividos con discapacidad. Y es que a lo mejor la patología no genera muerte, pero sí genera una salud disminuida en la población, en mis trabajadores, una limitación o una enfermedad crónica o una enfermedad que se potencializa con las patologías de base. Voy a colocar un ejemplo concreto. Un trabajador que yo tengo con un cáncer gástrico, uno de los cánceres más agresivos y de una corta supervivencia. Una vez diagnosticado es muy agresivo. Entonces, mientras que se inicia el tratamiento, tengo a una persona incapacitada, limitada y demás. Vámonos a otro caso, a la diabetes, al paciente insulino dependiente, en donde puede vivir obviamente hasta viejito, pero va a haber merma en su capacidad, en el desarrollo de actividades, en la ejecución o la ingesta de alimentos y demás. Entonces, los años vividos con discapacidad ABD están en relación con eso, a enfermedades cuyas consecuencias, lesiones, secuelas limitan la calidad de vida y la funcionalidad del trabajador, de la población en general. Voy a colocarles otro ejemplo muy concreto, muy de nuestro día, la obesidad mórbida. ¿Cuántos de nuestros colaboradores hoy no están ubicados en la categoría de obesidad tipo 3, obesidad mórbida? ¿Cuántos de ellos no pueden subir escaleras? ¿Cuántos de ustedes no han tenido que adaptar sillas? ¿Cuántos de ustedes no han tenido que revisar el tema de los zapatos debido a esas condiciones? Un trabajador con una obesidad mórbida no es un trabajador feliz. A veces la gente dice, el gordito feliz. No es una persona feliz porque su salud está disminuida, porque su calidad de vida está disminuida y porque muy probablemente esta situación se va a agravar o va a garantizar niveles de severidad importantes. ¿Okay? ¿Cómo se calculan estos indicadores de desempeño de los sistemas de salud? De acuerdo con las fórmulas ya establecidas por la Organización Mundial de la Salud, hay un estudio muy importante que es este del Golden Burden, auspiciado por el Banco Mundial, en donde dice que básicamente la pérdida de años debido a las muertes que se pudieron haber evitado se mide en relación a la esperanza de vida. En este caso les decía que para Colombia era 76 años, pero para calcularlo tengo que tener en cuenta las muertes registradas por el Civigila. En Colombia, cada vez que nosotros vamos a una entidad de salud, una IPS en la clínica y nos expiden un código CIE-10, un diagnóstico, esa información, hay un grupo de enfermedades que se consolidan en un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional que se llama el Civigila. Y a través de un sistema
sistema macro, un sistema de información que integra todo lo relacionado con la protección social, que es el CIPRO, se pueden identificar número de muertes registradas en X departamentos, por X patología, o un número de incapacidades registradas por este tipo de eventos en salud. Y hay fórmulas ya. Perfecto. Entonces les colocaba el ejemplo de un trabajador que se nos infarta a los 45 años. La expectativa de vida está en 76, fallece a los 45. Los años de vida perdidos fueron 31 en relación a la expectativa de vida. Ahora, esos cálculos son poblacionales, lo que se hace son promedios en relación al número de reportes relacionados con infarto agudo de miocardio. ¿Cómo se calcula los años vividos con discapacidad? Cuando yo hablo de los años vividos con discapacidad, estoy hablando del grupo poblacional que hoy tiene diabetes. Estoy hablando del grupo que hoy tiene obesidad. Estoy hablando del grupo poblacional en nuestra etapa productiva, nuestros trabajadores que tienen alteraciones en el funcionamiento de las personas y que por ende no se pueden desempeñar en condiciones óptimas en su entorno. También hay fórmulas para eso en donde tienen en cuenta el número de casos reportados a nivel Colombia por incidencia o por prevalencia, el peso de la discapacidad, que es una ponderación. El peso de la discapacidad tiene que ver con la imposibilidad que tienen algunas personas de desarrollar actividades de la vida diaria, ahorita se las voy a mostrar, y el tiempo de años que dura en ese estado de salud, en esa limitación. Hablar de peso de la discapacidad, que también por ahí es una de las preguntitas del sondeo, es la diferencia que existe en ese estado de salud ideal, es decir, sin sintomatología, y el que se genera cuando se determina la enfermedad. Estas ponderaciones, también establecidas por la Organización Mundial de la Salud, son como las que tenemos en la presentación y tienen un peso. Es una ponderación, como el ponderado que existe cuando aplicamos la batería de riesgo psicosocial. Hay unos datos internos, a eso me refiero con la ponderación. Entonces, hablar de peso de la discapacidad tiene que ver, por ejemplo, con lo siguiente. Cuando la persona puede o tiene la habilidad limitada para realizar actividades en una de las siguientes actividades: en recreación, en educación, en procreación o en actividades laborales, tiene un peso de 0.096. Pero cuando las personas tienen la necesidad de asistencia para realizar actividades de la vida diaria como preparar los alimentos, realizar compras en el supermercado y los quehaceres domésticos, esa ponderación se va acercando a 1, está en 0.810. O cuando inclusive necesita asistencia para poder bañarse, y en la medida en que se acerca a 1, obviamente ese peso de la discapacidad es mucho mayor. ¿Cuántos de los colaboradores que nosotros tenemos hoy en nuestros entornos laborales no tienen un gran peso de la discapacidad? ¿Cuánto les está pesando ese evento que limita su total desempeño y desde el punto de vista funcional puede ser cognitivo, social, entre otros? ¿Qué se busca con este indicador? Se busca, como son indicadores poblacionales, se busca comparar la gravedad, la severidad, la discapacidad en diferentes grupos poblacionales, generalmente bajo las variables de edad, sexo. Cuantificar la pérdida de la salud frente a ciertos padecimientos que pueden ser prevenibles, y son indicadores que le permiten a las autoridades sanitarias llevar a cabo creación de políticas públicas, la toma de decisiones y la destinación de recursos propios para mitigar el peso, el costo, la gravedad o la severidad de las enfermedades. Dentro de esas enfermedades, la Organización Mundial de la Salud destaca la principal causa de muerte y de discapacidad en el mundo a las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, a las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y la diabetes. Ojo, diabetes como trastorno metabólico. Principal causa de muerte y discapacidad mundial.
Doctora Miriam, eso que tiene que ver con nosotros, nuestros programas de vigilancia epidemiológica, de estilo de vida saludable, están en relación muy de la mano con los eventos cardiovasculares, con el índice de masa corporal, con los niveles, y si aplico Framigan, con los niveles de colesterol, triglicérido, perímetro abdominal, perímetro de cadera. Estamos muy relacionados con estos temas. Y es tan importante la cuantificación, la identificación de esta problemática, que según la Organización Mundial de la Salud, ahí aparece el link en el cual pueden consultar la información, para Colombia en el 2021 se perdieron por eventos cardíacos 6 años, para eventos como diabetes mellitus 3 años, para trastornos de ansiedad y para migraña se pierden años de vida saludables que se perdieron en promedio 2 años. Es muy costoso la enfermedad crónica no transmisible. Es muy costoso la patología mental y son muy costosas también las enfermedades metabólicas. ¿Qué dice Colombia con relación a la carga de la enfermedad? En manos del Instituto Nacional de Salud y su unidad, el Observatorio Nacional de Salud, retoman el concepto de la enfermedad crónica no transmisible y destacan 3 grandes segmentos. No solo la enfermedad crónica, no solo las enfermedades relacionadas con el ambiente. En Colombia, la carga de la enfermedad no solamente reposa, o la alta carga de la enfermedad no solamente reposa en las enfermedades crónicas no transmisibles, sino que de acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Salud, también reposa en enfermedades asociadas con la calidad del aire, del agua o la exposición a algunos contaminantes. Y el otro elemento que está adquiriendo una visibilidad frente a la carga, frente al peso de la discapacidad o los años de vida perdidos de manera prematura en la salud mental, la enfermedad mental y el exceso de mortalidad. En este momento, el exceso de mortalidad por eventos mentales está en la platea pública y es así que está en relación con la alta tasa de suicidios en Colombia. De acuerdo con la diapositiva, en este momento por cada 100.000 habitantes tenemos el reporte de 6 casos de suicidio. Y pudiéramos decir, bueno, pero eso es poquito frente a 100.000 habitantes. No, no es poquito. Son muchos años de vidas perdidos por gente muy joven que se suicida. Y detrás del suicidio, toda la atención y la carga que se ha tenido en el sistema de salud para la atención de los mismos. ¿Ok? También se destaca que frente a la carga de la enfermedad ambiental, doctora, mire, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en seguridad? ¿Cuántos de los proyectos nuestros no están en canteras? ¿Cuántos no trabajamos en obra civil? ¿Cuántos no asesoramos sector agroindustrial? Y eso no nos expone a contaminantes de combustibles sólidos como la madera, como el carbón, combustión de metales, a la calidad del agua. ¿Cuántos de nuestros trabajadores no están en campamentos en este momento? Se habla en este momento que la carga de la enfermedad por eventos asociados al ambiente corresponde al 8% del total de las muertes en Colombia. Y adicionalmente hay más datos. Ministerio de Salud, en su estudio del 2023, el análisis situacional de salud estableció que de las 38 millones de atenciones que hubo en el 2023, el 83% correspondieron a enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de ellas exclusivamente un 18% enfermedades cardiovasculares. Y un dato mucho más relevante es el incremento en un punto de los reportes de hipertensión arterial en población joven adicional a diabetes mellitus. ¿Por qué es más relevante? Porque son precursores de una patología de alto costo en nuestro país que se llama la enfermedad renal crónica. ¿Cuántos de nuestros trabajadores no tienen los dos elementos juntos? ¿Ok? Más estudios, la Universidad de Manizales, gasto de bolsillo. Hablar de carga de la enfermedad es hablar de años de vida perdidos por muerte prematura o por discapacidad, por limitaciones, por restricciones, pero también hablar de carga de la enfermedad es hablar del gasto, no solo del sistema de salud, el gasto de bolsillo suyo y mío, el gasto de bolsillo del colaborador que presenta, por ejemplo, una hipertensión. La Universidad de Manizales, en un estudio que efectuó en el 2015, imagínense, en el 2015 estaba hablando de que el gasto del bolsillo de un paciente con afectación de un órgano blanco, es decir, a nivel renal, porque
Desafortunadamente, el paciente hipertenso, la hipertensión es una patología silenciosa que ataca órganos claves, por ejemplo, el sistema renal. El gasto de bolsillo es 2.100% veces más alto que aquel que todavía no tiene lesión en el órgano blanco. ¿Cuántos de nosotros no desarrollamos actividades en pro del testeo o el tamizaje de la hipertensión arterial y que nos quedamos con eso, con el tamizaje? Estos datos nos dicen, oiga, hay que hacer algo más. Y en materia de la diabetes, que es otra de las patologías crónicas no transmisibles, el CES, la Universidad del Medellín, nos está diciendo que el costo promedio de la atención anual está entre 940 y 2.700.000 para el sistema, bien, ok, pero que en medicamentos se lleva el 79% de los costos directos y que el hogar, el trabajador, Pedro, Juan, nuestro colaborador, tiene un costo de bolsillo relacionado con traslados, medicamentos, la ida, la consulta, el tiempo. ¿Cuánto cuesta el tiempo de los permisos, de las citas y demás? Por lo tanto, hablar de carga de la enfermedad, reitero, no es solo hablar de años de vida perdido, es hablar de funcionalidad, de capacidad de integrarse a estos contextos laborales y es hablar de dinero, ¿ok? Acá tenemos otro dato importante también de la depresión de la Universidad de las Ciencias Aplicadas y Ambientales, donde se dice que se supera el billón de pesos anuales, pero que impacta muchísimo en la productividad, el costo. Les decía que el segmento de la salud mental está en este momento muy visibilizado, está en la platea debido al costo que está generando y debido al exceso de muertes. Pero desde el punto de vista laboral, el trastorno depresivo está en relación al incremento en el ausentismo, en la productividad de los trabajadores como tal. ¿Para qué nos sirven todos esos datos? Si yo no reporto al Civigila, doctora Miriam, si yo no soy una IPS, nosotros trabajamos es en una empresa del sector de transporte intermunicipal donde tengo 250 trabajadores en la población de Malambo, en Cota, en Soacha, en el Atrato, en el Bajo Cauca. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Ubicarme en el contexto de la problemática de salud de Colombia, ubicarme en el contexto del análisis de la situación de salud del departamento donde tengo a mi equipo de trabajo. ¿Cómo tengo acceso a eso? En los portales de las páginas web de las alcaldías y de las gobernaciones reposan los análisis situacionales de salud. En el CISPRO reposa información por departamento. En el DAN, en las estadísticas vitales, yo puedo entender cuál es el contexto de la problemática en salud que padece la población o el área de influencia donde están mis trabajadores. ¿Cuál es la problemática de salud que prevalece en Colombia para las personas que oscilan entre los 35 y los 50 años? Y con esos datos, entonces yo puedo establecer factores, puedo empezar a identificar factores de riesgo que producen una mayor carga a la empresa. Ojo con esto, conociendo el contexto de la población, el contexto del comportamiento de la salud, de los años de vida perdidos, de las enfermedades prevalentes en estos grupos poblacionales, yo puedo traer esos datos y tratar de identificar bajo mi programa de estilo de vida saludable cuáles son esos factores de riesgo que están contribuyendo a aumentar la carga, no solo del servicio de salud, sino la carga, los años de vida perdidos por discapacidad o ajustados por discapacidad en mi entorno laboral y focalizar ese plan de trabajo. Y es allí donde aparece mi programa de vigilancia estructurado, que bajo la teoría de sistema y retomando algunos de los conceptos que dimos en los espacios de formación anteriores, debe ser un proceso que se alimenta continuamente y que se planifica. Dejamos a un lado los programas de vigilancia tipo. Dejamos a un lado perfiles sociodemográficos tipo que me dicen mucho, pero que al final no me dicen nada. Para poder estructurar un buen programa de vigilancia enfocado a disminución de la carga, para trabajar en estilos de vida y trabajo saludable, yo debo conocer
el contexto de la salud a nivel poblacional, debo conocer cómo se distribuye en mi entorno y cuáles son los factores que están contribuyendo para luego sí focalizar acciones. ¿Acciones hacia qué? Hacia todos los elementos que componen un programa de vigilancia de estilo de vida y trabajo saludable, que son muchísimos. La alimentación, la hidratación, la actividad física, la morbilidad, el componente de bienestar financiero, bienestar físico, la gestión de los comportamientos riesgosos y hasta los hábitos de sueño. Todas esas son actividades que hacen parte o que pueden ser parte de los programas de estilo de vida y trabajo saludable, pero que bajo el enfoque de estos conceptos de los años perdidos por discapacidad, tenemos que focalizar muy bien porque todo nos sirve. Eso me va a permitir establecer un buen plan de trabajo que me lleve a garantizar mejores condiciones de salud de la población y que bajo mi ciclo PHBA, en ese momento en el que yo llevo a cabo diagnósticos de problemática, yo focalice y yo tenga un buen perfil sociodemográfico. Ojo con eso. El perfil sociodemográfico no es lo que yo, no es, son algunos de los elementos que yo extraigo de las valoraciones médicas ocupacionales periódicas, pero no es todo. Es el conjunto de características sociales y demográficos, la edad, el sexo, cuántas personas viven en mi casa, en qué barrio vivo. Eso está relacionado con muchos elementos de la calidad de vida del colaborador. ¿Cuántas personas con discapacidad habitan en el entorno? ¿Cuántas personas habitan en el mismo entorno? Este diagnóstico también se puede alimentar de la información de los exámenes, de las encuestas, del ausentismo, de los tamizajes, y con eso sí puedo establecer mi grupo de exposición similar, mis indicadores de morbilidad, de prevalencia, de incidencia y documentar. Y que las actividades, las campañas, los retos, todo lo que lleve de PIP, es decir, que ese tamizaje de presión arterial, que ese tamizaje de peso y talla, que ese tamizaje de aplicación del test de Framingham impacte realmente en la mejora de la calidad de vida del colaborador y que sume a la disminución de la carga de la enfermedad. Cuando llego al actuar, cuando ya he hecho el recorrido completo, verificar si realmente hemos sido efectivos en los reintegros, verificar si las secuelas se han atendido, si la morbilidad ha cambiado y también revisar el tema de los costos. ¿Cuánto nos ha costado la implementación de todas estas actividades y si realmente han impactado? ¿De qué manera puedo yo revisar y mirar el tema de costos de una manera sencillita, analizando, por ejemplo, el comportamiento del ausentismo? Un trabajador nuestro con un salario promedio de 2 millones de pesos, lo divido entre 30 y ese es un trabajador que se me incapacita 2 días. Muchas veces las incapacidades por eventos de salud que son inferiores a 15 días o a 10 días, muchas veces las dejamos, no las subestimamos, no les prestamos como mucha atención. Pero cuando yo empiezo a hacer un buen abordaje del comportamiento de la morbilidad sentida bajo estos elementos de la carga de la enfermedad e identifico que Pedro Pablo se me ha incapacitado 2 días, los últimos 10 meses, yo digo, oiga, cada día de Pedro Pablo me salen 67,000 pesos, por esos 20 días, el costo ha sido de 1.333.000. ¿Será que el tamizaje de presión arterial me va a ayudar a mitigar ese costo? ¿Será que la actividad del reto de disminución de perímetro abdominal me va a ayudar a disminuir ese costo? Esa puede ser una manera de plantear la forma como yo estoy realizando o las intervenciones que yo estoy realizando en mis programas de vigilancia bajo el concepto de la carga de la enfermedad. Es decir, no es hacer actividad por actividad, es pensando que con esa actividad yo voy a sumar, yo voy a disminuir años de calidad de vida, años perdidos, años saludables a esa persona y voy a contribuir a su mejoría. Bajo ese enfoque, yo puedo trabajar 2, 3 actividades y con eso sería suficiente si realmente estoy impactando en las mismas, ¿ok? Y puedo desarrollar todas las que yo quiera. Todas. Puedo hacer actividades de retos virtuales, presenciales, puedo hacer de Bigelux, puedo hacer muchas cosas dentro de la gama. Inclusive puedo utilizar
puedo utilizar también elementos de la inteligencia artificial hoy día, puedo llenarme de muchos elementos, pero al final nosotros lo que queremos básicamente es que a través del programa de estilo de vida, o como yo le quiera llamar, el nombre, más allá del nombre, lo que queremos básicamente es sumar a la calidad de vida de los colaboradores para que frente a las patologías crónicas no transmisibles, mis colaboradores tengan o podamos impactar básicamente sobre esos años de vida perdidos. Entonces, aquí tenemos un listado interesante de 14 enfoques. Usted puede seleccionar el que usted bien considere o usted puede definitivamente utilizar lo que ya existe. Puede utilizar para el tema de bienestar digital, que era un tema que también revisamos en el espacio de formación pasado, las encuestas de bienestar digital del OCDE. Usted tiene los instrumentos de la batería de riesgo psicosocial que también le están diciendo algo con relación al componente psicosocial, pero usted también puede realizar actividades del bienestar financiero si también quiere trabajar eso bajo el enfoque psicosocial, si el componente o las problemáticas están enfocadas a los temas de desórdenes musculoesqueléticos. Tenemos instrumentos gratuitos que también se pueden aplicar, cuestionarios del Instituto Nacional de Salud sobre hábitos alimentarios y el cuestionario de Pittsburgh, que es un cuestionario accesible sobre calidad de sueño, en donde también podemos trabajar muchísimo para mirar las correlaciones que existen entre esto, entre la patología, entre los desórdenes o patologías de tipo psicosocial, la capacidad de respuesta y demás. Hablar de carga de la enfermedad laboral sería un tema adicional, pero hablar de carga de la enfermedad común, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, es un tema que también debemos incorporar a nuestros procesos porque finalmente nuestros trabajadores hacen parte de contextos sociales. Y entonces, a modo de resumen, tenemos lo siguiente. La carga de la enfermedad común, crónicas no transmisibles, enfermedades asociadas al componente ambiental o enfermedades asociadas al ambiente como tal o al componente mental, nos contextualiza para redireccionar acciones en seguridad y salud en el trabajo, en especial las enfermedades crónicas no transmisibles que constituyen la primera causa de atención y muerte en Colombia. Segundo, la identificación de los factores de riesgos asociados será determinante para su abordaje. Aquí me permito decirles, están mandados a recoger estos programas de vigilancia que tienen todo y no tienen nada. Están mandados a recoger estos programas de vigilancia tipo, que no hablan de nuestros grupos de exposición, que no priorizan a través de un diagnóstico de actividades de intervención. De nada vale que usted se desgaste en un grupo de actividades en las cuales usted involucra una serie de recursos, tiempo, tecnología, logística, si al final usted no está impactando más allá de un indicador de cumplimiento, pero usted no está impactando sobre la enfermedad. El indicador debe permitir, el indicador que usted establezca debe permitir la reducción o el control de la patología que usted está trabajando a través de ese programa de estilo de vida y trabajo saludable. Y al final, nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo debe sumar al resultado global. Uno pensaría que eso está por allá lejos, que esos indicadores corresponden a las entidades de salud. No. El esfuerzo mancomunado que hacemos desde los entornos laborales suma al resultado global, apunta y apoya la disminución de esos años de vida perdidos por discapacidad o por muertes prematuras. Y definitivamente nos ayudan a aplicar los recursos de una manera eficaz, es decir, no solamente con el cumplimiento del objetivo, sino también de manera eficiente, es decir, cumpliendo el objetivo al menor o con la menor cantidad posible de recursos. Yo los invito a cambiar el enfoque, a cambiar la mirada en la que hoy estamos abordando los eventos en salud de nuestra población trabajadora. Yo los invito a que le demos mucha más relevancia a las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo les invito a que revisemos a conciencia el comportamiento de la morbilidad sentida, a lo que el trabajador está diciendo a través de una incapacidad, a lo que el trabajador está diciendo a través de un tamizaje, para que primero sus esfuerzos no se vean perdidos, segundo, eso sirva para algo, y tercero, para que al final ayudemos a que la población colombiana tenga una mejor calidad de vida.
Si usted desea mayor información relacionada con estos temas, si usted quiere seguir ahondando en todo lo relacionado con la carga de la enfermedad en Colombia o en el mundo, yo lo invito a que consulte toda esta bibliografía, pues que obviamente va a ser para ustedes relacionada con lo que el Instituto Nacional de Salud nos está diciendo en relación a la carga de la enfermedad, a lo que nos está diciendo el DANE a través de la encuesta nacional de calidad, a las estadísticas vitales, al costo directo de las diferentes patologías, a lo que nos dice Profamilia, a lo que nos dicen las diferentes universidades en los diferentes estudios, para que incorporemos esos conceptos en nuestras actividades. Y de esta manera me despido y doy el espacio a preguntas o inquietudes que tengan relacionados con el tema o a la aplicación del segundo sondeo, Diana. Muchas gracias, doctora Miriam, por la información que nos acabas de compartir. Vamos entonces con el segundo sondeo de hoy. La primera pregunta dice: cuantificar el costo de las incapacidades de 1 a 2 días aporta al plan de trabajo de un programa de vigilancia. ¿Esto es falso o verdadero? Esperaremos unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera: A falso obtuvo 22% y B verdadero 78%. 78%, muy bien, muy buen dato. La revisión del costo debe ser, como lo vimos en la presentación, debe ser un elemento importante en relación a la carga de la enfermedad y el comportamiento de la morbilidad sentida de nuestra población. Pasemos a la segunda. La segunda pregunta dice: el peso de la discapacidad es la diferencia que existe entre ese estado de salud ideal y el que genera determinada enfermedad. A falso o B verdadero. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus preguntas y volvemos con el resultado. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A falso obtuvo 9% y B verdadero obtuvo 91%. Perfecto. Recordemos que el peso de la enfermedad está en relación a la limitación que tienen las personas para desarrollar sus habilidades de la vida diaria, bañarse, recrearse y demás. Muy buen resultado. Pasemos a la tercera. La tercera pregunta dice: años de vida perdidos. ¿Es la pérdida de años debido a muerte evitable o prematura? A, esto es falso, o B, esto es verdadero. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes den su respuesta en pantalla y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron así: A falso obtuvo 20% y B verdadero obtuvo 80%. Excelente. Recuerda que en el primer sondeo nos dio 50-50. Entonces, los años de vida perdido tienen que ver con eso. Es ese tiempo que perdió la persona por una muerte que se dio antes de tiempo. Muchas gracias por esas respuestas. Seguimos atentos a cualquier inquietud que tengan en relación a este tema y los seguimos invitando a que se sigan conectando y que sigan participando de una manera muy activa en la comunidad de epidemiología, información por la acción. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doctora, antes de despedirnos tenemos una pregunta en el chat que dice: Perfecto. ¿Cómo podríamos medir de forma integral la carga de la enfermedad en el trabajo teniendo en cuenta factores biológicos, psicosociales, económicos y organizacionales sin perder la validez ni utilidad para la toma de decisiones? Yo lo invito, en la presentación aparecen unas fórmulas relacionadas con los años de vida perdido. Y aparece y podemos tomar de referencia esa fórmula y podemos tomar de referencia el peso que tiene establecido la Organización Mundial de la Salud para las habilidades. Podemos aplicar un poquito de estadística inferencial y hacer un poquito de regresión logística y ahí podemos tener datos interesantes. En principio, las fórmulas que les comenté aquí en la presentación con el peso de la enfermedad. ¿De dónde obtenemos la información? Del comportamiento del ausentismo, de los resultados de los tamizajes, si es que de pronto la gente no se nos incapacita, de los sondeos o de las encuestas que hagamos en relación a las patologías de interés. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? No, doctora Miriam, te agradecemos por compartirnos tu conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.
A nuestros participantes no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 20 y de 50 horas para que los desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. No siendo más, los dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Ciclo Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, sí, ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este es salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones. Me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL Positiva es una familia y siento que la clínica es parte de la familia. Me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el cuarto congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones. Tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad, y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano.